Entonces en esta noche yo quiero desafiarlos a pensar en la tarea que falta terminar como iglesia y como cristianos. Las que están aquí en la sala, voy a empezar con un pequeño comentario acerca de lo que la Biblia no dice, para aquellos que necesitan recibir una palabra clara acerca de la importancia de las misiones en la Biblia, ¿sí? La importancia de las misiones en la vida de un cristiano, la importancia de las misiones para la iglesia. Entonces, hago un ejercicio muy breve, pero que nos va a ayudar para concientizarnos sobre esta tarea si es que alguno de los que está presente lo necesita. La Biblia no dice te bendeciré, la Biblia no dice te pondré como una luz, la Biblia no dice prediquen el Evangelio, la Biblia no dice que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, la Biblia no dice hagan discípulos, la Biblia no dice sean testigos, y la Biblia no dice he aquí una gran multitud en la presencia del Cordero. Todas estas son partes de la Biblia que no están completas, y la Biblia no dice exactamente esto. Parecería una herejía decir que no lo dice, pero la realidad es que es así. La Biblia dice algo similar, pero mucho más completo. La Biblia dice en estos pasajes, te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Te pondré como luz a las naciones, su significado es etnia, después vamos a ver qué es una etnia. Prediquen el Evangelio por todo el mundo, no solamente en el lugar donde yo vivo o donde yo quiero ir. Que se predique en su nombre el arrepentimiento del perdón de pecados a todas las naciones. Que hagamos discípulos a todas las naciones, no solamente en nuestra iglesia, en nuestro barrio, sino en todo lugar. Que seamos testigos hasta lo último de la tierra, no solo en nuestro barrio, en nuestra provincia, en nuestro país, sino que hay un desafío de ir hasta lo último de la tierra. Y finalmente, la gran multitud, la cual nadie puede contar, no solo está delante de la presencia del Cordero, sino que es una multitud de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas que están delante del trono. Esto es lo que dice la Biblia en forma completa, por lo cuanto no podemos sacar la palabra naciones, no podemos sacar el mandato de ir a todas las naciones, a todas las etnias de la palabra de Dios. Hay un fuerte contenido en la palabra de Dios que nos lleva totalmente a pensar en un enfoque de Dios por las naciones y porque su evangelio llegue hasta cada uno de esos lugares. Por lo tanto, todo cristiano, pastor, iglesia, denominación o ministerio que trabaja para enviar obreros a esos lugares no alcanzados, a esas naciones, a ese último de la tierra, está en obediencia con lo que Dios nos mandó a hacer y con lo que la Biblia nos acaba de relatar. Si no somos responsables en hacer nuestra parte por llevar el Evangelio a todas las naciones, que es la frase que se repite en todos estos pasajes, evidentemente estamos en desobediencia y esto nos coloca en una situación de desobediencia delante del Señor que tenemos que corregir. ¿Cuál es la tarea que falta terminar? Bueno, la palabra de Dios la indica claramente en Mateo 24:14, cuando dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las etnias y entonces vendrá el fin. Esta es la tarea que todavía no hemos terminado como cristianos, como iglesia, y es la tarea en la que tendríamos que enfocar para poder terminarla lo antes posible, ya que según lo que dice aquí, cuando terminemos esta tarea viene el fin y el Señor Jesús va a regresar a buscar a su iglesia. O sea que tiene un doble premio esto. En primer lugar, terminar en obediencia a algo que Dios nos pidió que hagamos, y en segundo lugar, al terminarlo, la frutilla del postre es que Jesús viene a buscarnos a cada uno de nosotros y nos vamos a estar con Él para siempre en su cielo. En Mateo 24:14 yo quiero desgranar un poquito este versículo porque hay varias cosas que por lo menos las queremos resaltar. Primero, que hay un objetivo muy claro que la iglesia va a alcanzar, y es que será predicado este evangelio. En segundo lugar, que hay un enfoque muy claro para la iglesia de Cristo. Dice, este evangelio será predicado en todo el mundo,
Con lo cual cada cristiano, pastor o iglesia tendría que evaluarse en cómo está enfocado en llevar el evangelio a todo el mundo, no solo a su barrio. En tercer lugar, está bien definida cuál es la tarea de su iglesia. Es predicar el evangelio en cada una de las comunidades que no tiene el evangelio. Y finalmente, este pasaje nos está mostrando cuál es el propósito de su iglesia. Cada vez que dice su iglesia, su iglesia, su iglesia, su iglesia, me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo. Y usted dirá, sí, Tito, acá somos todos cristianos, ¿de cuál vas a estar hablando? Es que la iglesia de Cristo tiene algunas características muy especiales, muy claras, y muchas iglesias cristianas evangélicas no la tienen. Por lo tanto, hablo de su iglesia porque esto es lo que Jesús quería para su iglesia, y cada cristiano y cada iglesia es responsable de abrazar ese modelo que Jesús tenía para su iglesia. La iglesia de Jesús es una iglesia que se enfoca en predicar el evangelio en todo el mundo, en cada una de las etnias que todavía no lo ha escuchado, porque entonces cumple su propósito aquí en la tierra. El último elemento que quiero señalar es el propósito de la iglesia. ¿Por qué? Porque la frase donde dice que entonces vendrá el fin, indica que todas las otras actividades que nosotros hacemos son complementarias de la principal. Cuando el Señor Jesús venga, entonces ya no nos congregamos más, entonces ya no nos juntamos más para cantar, entonces ya no hacemos obra social, entonces ya no enseñamos. Termina toda una etapa de la tarea de la iglesia porque cumple su propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Que el evangelio sea predicado en cada comunidad, en cada nación y en cada pueblo. Cuando la iglesia haga eso, habrá terminado su tarea, habrá dicho al Señor, Señor, listo, terminamos la tarea que vos nos encargaste, y entonces el Señor Jesús va a venir a buscarnos. El propósito de su iglesia estará cumplido aquí en la tierra e iremos arriba a cumplir seguramente otro tipo de propósito. Las palabras de Jesús no nos dejan duda en esto. Alcanzar estas etnias no alcanzadas no solo es la tarea que aún nos falta terminar, sino que es la tarea final antes de ver el regreso de Cristo. ¿Cuál es el desafío de esta tarea para terminar? Los números pueden variar un poco según las agencias misioneras, pero en el mundo hay 16.000 grupos étnicos, de los cuales se considera que aproximadamente 9.000 y pico son alcanzados y 6.000 y pico son no alcanzados. A esto después vamos a definir no alcanzado, pero hoy vamos a, en este momento por lo menos, tener en claro que hay una gran parte de la tarea que falta realizar. Si bien la iglesia ha hecho un gran trabajo en todos estos años y se ha llegado a muchísimos lugares y se ha establecido muchas iglesias en muchos países, la realidad es que todavía hay 6.000 grupos étnicos en el mundo que no han escuchado del Evangelio de Cristo. Y eso es lo que ese cuadro rojo es el que nos está marcando la parte de la tarea que nos falta terminar. Vamos a definir etnia para que al avanzar en este taller entendamos el concepto. Una etnia es un grupo de personas que comparte el mismo idioma, cultura, historia e identidad grupal, ¿sí? Una etnia no alcanzada es un grupo de personas que no tiene acceso al Evangelio, el cual es el único mensaje que las puede salvar. Es una etnia que requiere de un esfuerzo especial de la iglesia para alcanzarla, porque evidentemente si con los movimientos naturales de la iglesia, después de tantos miles de años, todavía no se ha llegado hasta ahí, quiere decir que se requiere de una unidad, un enfoque y una decisión especial para alcanzar estos grupos que todavía nunca escucharon el Evangelio. Más adelante vamos a definir más profundo lo que es una etnia no alcanzada. ¿Cuántas etnias no alcanzadas hay en el mundo? Hemos hablado de unas 6.000 aproximadamente, de las cuales la mitad, unas 3.000, no tienen ningún acceso al Evangelio. Esto quiere decir que entre ellos no hay un cristiano, no hay una iglesia, no hay nadie que pueda hablarles de Jesús. Y esto coloca a estos grupos en una necesidad urgente de llevarles el Evangelio, porque la gente que está muriendo en esos lugares no tiene hoy posibilidad ni acceso a conocer la salvación.
¿Dónde están estas etnias? Bueno, la mayoría de estas etnias están en Asia, en África, en el Medio Oriente. Durante mucho tiempo se llamó a esto y se sigue llamando, algunos lo siguen llamando así, ventana 1040, otros están hablando de muchas otras ventanas actualmente, y son ciertas, podemos abrir muchas ventanas en muchos lugares del mundo, pero como ustedes verán claramente, en esta área del mundo, Asia, África del Norte y Medio Oriente, es donde se ubica mayoritariamente la gente musulmán. Entonces tenemos ahí un desafío muy especial, porque entrar en esos países no es fácil, se requiere un acceso creativo para ingresar ahí, se requiere una estrategia diferente para evangelizar, se requiere de personas bien preparadas para enfrentar el desafío transcultural, se requiere personas preparadas que puedan estar listas para momentos de persecución, de encarcelamiento y ese tipo de cosas. Entonces es un área realmente que es un desafío para toda la iglesia. Dios está utilizando sus herramientas y sus recursos para introducir obreros en esos lugares igualmente, y la obra se está haciendo, pero tenemos ahí también mucha cantidad de personas y de países con mucho número de gente que todavía no conoce el Evangelio. También hay una gran diversidad de etnias dentro de cada uno de esos países, lo cual nos lleva a ese grupo de 3.000 o 6.000 grupos no alcanzados que en su mayoría están en esta zona. ¿Cuáles son las más difíciles de alcanzar en el mundo actualmente? Bueno, hay dos zonas muy difíciles de alcanzar, especialmente por la geografía y especialmente también por los permisos que hay para entrar en estas dos zonas. Una es la zona del Cáucaso y la otra es la zona del Amazonas. De hecho, hay lugares en estas dos zonas, hay lugares que ni siquiera son conocidos acerca de cómo llegar a alguno de esos lugares, no saber qué es lo que hay en esos lugares, por lo tanto no hay ninguna información precisa acerca de cómo se pueden alcanzar esos lugares, salvo que se haga una tarea pionera de investigación, de ir a esos lugares, y entonces recién ahí tener información de cuál es la situación. Aquí en estos dos lugares, en el Cáucaso y en el Amazonas, hay grandes desafíos para personas que realmente quieran alcanzar estas etnias. Es un trabajo de muchos años, de mucha preparación, de mucha paciencia, para poder llegar a los lugares más difíciles geográficamente de alcanzar en estas dos zonas. 1 de cada 4 personas está en una etnia no alcanzada y no tiene acceso al Evangelio. Este es un gráfico que nos muestra claramente que, si bien nosotros conocemos muchos cristianos, vemos muchos cristianos, sabemos que hay muchas iglesias. Por ejemplo, en mi país se dice que hay 15.000 iglesias, en Guatemala dicen que hay 40.000 iglesias. Todos estos miles de iglesias igualmente no nos terminan de mostrar que hay 1 de cada 4 personas que no tiene el Evangelio, y no solo no lo tiene, sino que no es que vive aquí a 2 cuadras de mi casa o de tu casa, sino que no tiene acceso al Evangelio, no puede acercarse a un cristiano, no puede ir a una iglesia, no puede acceder a un material cristiano, no tiene forma de conocer el Evangelio. Y esa es la tarea que nos falta terminar. ¿Cómo vamos a colocar el Evangelio cerca de esas personas que hoy no tienen acceso? Eso evidentemente es un desafío importante para nosotros como iglesia, y tenemos que pensar en cómo vamos a trabajar para tratar de terminar la tarea. Las etnias no alcanzadas justamente están mostrando un grupo de personas que no tiene acceso a Biblia, a iglesia, a denominaciones, a videos, a campañas, a Nuevos Testamentos, recitales, a un cristiano, a un folleto, a una radio, una TV, a un libro, una película, internet en muchos casos. ¿Qué nos indica esto? Que hay lugares del mundo donde estamos los cristianos saturados de formas en que podemos conocer el Evangelio, mientras que en la parte de las etnias no alcanzadas, ni una de estas está al acceso de ello. Por eso es importante cómo nosotros podemos colocar alguna de estas cosas: un cristiano, una Biblia, una iglesia, una campaña, un video, una película, una radio, un folleto. Cualquiera de estos elementos que cruce la línea y entre en ese lugar
va a colocar a esa etnia no alcanzada con un elemento, un material al alcance de él, con lo cual por lo menos va a conocer la información del Evangelio y Dios puede usar esa información para que esa persona conozca al Señor, acepte a Cristo, cambie su vida. Pero mientras ninguna de estas formas llega a esa etnia no alcanzada, entonces esa persona no tiene forma de acceder a la palabra de Dios. Por eso necesitamos redistribuir, tenemos casi todas estas cosas distribuidas en los países donde hay iglesia, necesitamos empezar a mover estas cosas hacia aquellos lugares donde las personas no tienen ninguna. Las etnias no alcanzadas, evidentemente, están en el centro del corazón de Dios. No lo vamos a ver en este taller, pero podríamos mirar muchos pasajes de la Biblia, como por ejemplo el de la oveja perdida, donde vemos la prioridad que hay en el corazón de Dios por aquel que está perdido, por aquel que todavía no puede conocer a Dios, por aquel que todavía no sabe cómo conocer a Dios, por aquel que no tiene la posibilidad, ninguna de esas 20 que nosotros tenemos los cristianos que vivimos en lugares con iglesia, ellos no tienen una de las 20 posibilidades que nosotros tenemos de conocer el Evangelio. Y Dios quiere que los prioricemos, ¿sí? Que pensemos en una persona, por ejemplo, que come 2 o 3 veces por día a una persona que no come nunca. Bueno, nosotros tenemos el pan de vida al alcance en todos los tamaños y formas en que querramos, y hay personas que no tienen ni una forma a su alcance del Evangelio. Por eso es que son prioridad, por eso es que necesitamos colocarlas en un lugar principal en la tarea de la iglesia. Esto va a ser un movimiento de dejar un poco de mirarnos a nosotros mismos como cristianos y como iglesia, de dejar de ser un poco el centro y que ellos, los perdidos, pasen a ser el centro. Y al ser el centro, entonces empiecen a obtener todos los recursos que hoy se utilizan en los cristianos y en las iglesias para empezar a ser destinados en aquellos que todavía nunca escucharon el Evangelio. Cada uno de esos rostros que ves ahí son personas reales que están esperando el Evangelio de Cristo llegue a su lugar de una manera que lo puedan entender y ellos puedan responder. Y ese es el trabajo que todavía necesitamos como iglesia terminar. Lo definimos entonces, ¿cuál es la tarea que no hemos terminado? Llevar el Evangelio hasta lo último, predicar el Evangelio a cada etnia, hacer discípulos en todas las naciones. ¿Lo hemos hecho? ¿Es la pregunta? La respuesta es no. Es simple, no hemos terminado este trabajo. Si lo hubiéramos terminado, el Señor ya hubiera vuelto, ya no estaríamos aquí teniendo este taller. ¿Cómo le llamamos a esto? Bueno, se llama desobediencia. Si me mandan a hacer algo y no lo hago, evidentemente es porque todavía no he cumplido eso que esperaban de mí. Entonces, en primer lugar, como cristianos y como iglesia, necesitamos una evaluación de lo que estamos haciendo, de por qué no hemos obedecido y de cómo vamos a actuar de aquí en adelante, como cristianos, como grupos, como iglesias, ¿sí? Frente a esta tarea que el Señor Jesús nos mandó y que no hemos terminado de realizar. ¿Por qué no hemos logrado esta tarea? Bueno, no podemos profundizar en este taller porque nos llevaría mucho tiempo, pero vamos a señalar aspectos que hacen a entender por qué la iglesia no ha terminado su tarea, ¿sí? En primer lugar, los budistas, hindúes, musulmanes tienen poco contacto con los cristianos. Más del 86% de estos grupos religiosos no conocen personalmente a un cristiano. Ahí está el desafío que veíamos antes en el mapa, y esto representa la realidad de que si bien nosotros enviamos misioneros, hay miles de misioneros en el mundo, la realidad es que muchos de esos misioneros están en lugares donde no están entrando en contacto con estas masas de personas como son los budistas, los hindúes y los musulmanes, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos empezar a colocar con mayor diligencia, con mayor cantidad y con mayor calidad obreros cerca de estas personas para que puedan conocer el Evangelio. Por supuesto, es más difícil colocar un obrero ahí que colocarlo en una provincia argentina o de Latinoamérica. Por eso es que hay un grado de dificultad, pero ahí es donde tenemos que empezar a revisar y a reajustar la misión para que podamos hacerlo. Misioneros, por ejemplo, en Norteamérica, hay 40.200. En el norte de África, 4.300. Brasil recibe un total de 20.000 misioneros.
cuando Bangladesh, por ejemplo, con la misma población, tiene 1000 misioneros. Entonces, aquí también hay una redistribución de los misioneros que es necesaria, de que los misioneros estén en países donde el Evangelio no ha llegado realmente, tanto Norteamérica como África o como Brasil, son lugares donde hay zonas donde están totalmente pobladas de iglesias, por lo tanto ahí ya no hace falta los misioneros tendrían que estar ubicándose en aquellos lugares donde nunca se ha predicado el Evangelio. Solo el 3% se calcula que los misioneros sirven en pueblos no alcanzados. Y esto no tiene otro nombre que injusticia espiritual. Quiere decir que hay personas a las que le estamos dando una panadería para que se alimente y a la otra no le estamos dando ni siquiera una migaja de pan. Quiere decir que a algunas personas le estamos mandando misioneros de sobra y a otras no le estamos mandando ninguno. Esto requiere, evidentemente, de un reajuste de la forma de hacer misiones para que haya amor y justicia hacia esas personas. Tengamos en cuenta que cuando nosotros hacemos misiones, estamos expresando dos cosas fundamentales de Dios. La primera es el amor y la segunda es la justicia. Por lo tanto, cuando no enviamos un obrero a un lugar no alcanzado, esa persona está en el derecho de creer que Dios no la ama, porque Dios no está llegando a hablarle acerca de su buena noticia. Y la segunda conclusión que va a sacar es que Dios no es justo, porque mientras en otros lugares hay miles de iglesias, en su lugar ni siquiera hay un cristiano que le pueda hablar de Cristo. Por lo tanto, la expresión de la iglesia, al hacer misiones, requiere de una revisión para que esas personas que no conocen a Cristo puedan conocer que Dios realmente es amor y que Dios realmente es justo. Cuando el Evangelio llegue a sus lugares lo van a conocer y lo van a saber. Hacer más de lo mismo y esperar resultados distintos en los próximos años es irresponsable de parte de la Iglesia. Por lo tanto, necesitamos cambiar la forma en que estamos trabajando, comenzar a ubicar los misioneros y los obreros en los lugares no alcanzados para que esta tarea realmente pueda ser terminada. Más datos de por qué no logramos, y esto tiene más que ver con la realidad interna de la Iglesia, de por qué no se ha logrado terminar esta tarea. Bueno, una de las razones es que el 82% aproximadamente de los gastos de los cristianos están dedicados a los ministerios pastorales de las iglesias en los países de origen de los donantes, que son lugares centrales de la fe cristiana, lugares donde ya hay miles de cristianos, miles de iglesias, miles de recursos, miles de materiales, y el 82% de esos recursos financieros se reinvierten en esos mismos lugares. Evidentemente podría haber un gran avance si por 10 años o 20 años la iglesia deja de invertir dinero en sí misma y para los mismos cristianos y para las mismas iglesias y lo empieza a invertir en obreros que lleven el evangelio a pueblos no alcanzados. El 12% se calcula que se usa en misiones nacionales en el mismo país donde está la iglesia. El 5% aproximadamente en misiones en el extranjero, pero entre cristianos. O sea, muchos envían un obrero a trabajar en otro país, en una iglesia cristiana que ya funciona en aquel lugar. Y si bien esto puede ser una estrategia loable y buena para empezar, el obrero tendría que estar mirando hacia aquellos lugares donde el evangelio, donde la iglesia todavía no está plantada. Se calcula que un 0,3 del total de los gastos cristianos se dirige realmente a personas no cristianas y no evangelizadas. Por lo tanto, esto nos habla de grandes verdades. La iglesia tiene todos los recursos financieros para terminar la tarea. La iglesia tiene todos los recursos humanos para terminar la tarea. Lo que pasa es que hoy los está utilizando e invirtiendo en lugares donde ya el evangelio está siendo conocido. Evidentemente enfrentamos enemigos, ¿sí?, y obstáculos que no los vamos a tratar en este taller, pero que evidentemente son serios, son importantes, porque no nos están permitiendo poner nuestro foco en aquello que Dios ama, que son las personas que todavía no tienen a Cristo. Vamos a definir qué es misión, porque se habla mucho de misión, se habla de que todos somos misioneros, se habla de que cualquiera es un misionero,
y esto tiene un grado de verdad si hablamos de la misión en forma general, pero no es verdad si hablamos en forma específica de la obra misionera. ¿Qué es la misión y qué es un misionero? Está bastante bien explicado o demostrado o ilustrado, ¿sí?, en el modelo de ministerio de Jesús y de Pablo. Jesús fue el primer misionero y Pablo fue el primer misionero, por decir, humano, y los dos nos dejan un modelo de misiones muy claro. Misiones en el modelo de Jesús y de Pablo significa renunciar, viajar a un lugar donde el Evangelio no está, encarnarse en ese lugar y plantar la iglesia de Jesús en ese lugar. Estos 4 componentes están en la vida de Jesús, están en la vida de Pablo y están en la vida de todo obrero de largo plazo o misioneros que toman esto como modelo para sus vidas y realizan la misión de una manera completa. ¿Y por qué estos 4 elementos muestran que esto es la misión? Porque se requiere renunciar al lugar donde estamos para poder ir al lugar donde el Evangelio no está. Para poder realmente ganar esas personas, no las puedo ganar en un viaje de corto plazo, necesito encarnarme en ese lugar para conocer la cosmovisión de ese lugar y poder comunicar el Evangelio de manera completa y clara, ¿sí? Necesito transformarme en un ejemplo vivo, como lo hizo Jesús con sus discípulos o Pablo con las iglesias que plantó. Y finalmente no solo encarnarme en ese lugar, quedarme el tiempo necesario para este proceso de encarnación, sino que el objetivo final es plantar la iglesia, plantar una comunidad en ese lugar. No solo hacer algo, no solo hacer beneficencia, no solo construir un edificio, no solo llevar comida, no solo estar 15 días, no, plantar la iglesia en ese lugar, para que en ese lugar ahora el Evangelio esté implantado y desde ese lugar pueda ir hacia otros lugares cercanos también. Entonces, definimos misión en que misiones significa renunciar, viajar, encarnar y plantar. ¿Y dónde hay que hacer esto? Donde no hay iglesia. Donde no hay iglesia. Si yo voy a llevar este modelo a lugares donde el Evangelio ya está, simplemente voy a estar entrando en competencia con otras iglesias que ya están en la zona. Por lo tanto, misión tiene que ver con llevar ese evangelio al lugar donde la iglesia no está. ¿Quién es misionero realmente? Nadie se ofenda si usted cree que es un misionero. En la definición general de la misión podemos decir que todos tenemos una misión. Dios nos ha dado una misión. Y en ese concepto general de las misiones es verdad que todos estamos haciendo misión. Aquellos que estamos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, o el que va a lo último de la tierra. No solo es misionero el que va a lo último de la tierra, todos estamos en misión. Pero el concepto de la obra a la que te he llamado, cuando Dios llama a Pablo, ¿sí?, encarna este modelo de una obra especial que está enfocada justamente en donde, según lo dice el apóstol Pablo. Él dice claramente, mi propósito, esfuerzo, ha sido predicar donde Cristo no es conocido. Y continúa hablando Pablo y dice, a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, esos van a ver. Y los que nunca han oído, entenderán. Y resalto la palabra nunca, los que nunca les fue anunciado y los que nunca han oído. O sea, lugares donde el Evangelio no está, donde la iglesia no está, donde los cristianos no están. Ahí hay una obra que hacer y la tiene que hacer alguien que va a cumplir con estos 4 elementos de renunciar a su lugar, a su trabajo, a su vida, en algunos casos a mucho de su familia, a su país, va a viajar a ese lugar, se va a encarnar en ese lugar, o sea, va a ser un obrero de largo plazo y se va a quedar en ese lugar hasta que plante una comunidad de cristianos que pueda continuar con el trabajo de predicar y hacer discípulos en esa etnia que ahora va a pasar a ser una etnia alcanzada. Esta definición de las tareas es importante porque allá por el año 1927 un misionero decía, si todo es misión, nada es misión.
Si todo lo que estoy haciendo lo llamo misión, entonces no termino entendiendo cuál es realmente la misión. La misión que nos falta terminar está en lugares donde el Evangelio no ha llegado. Por eso llamamos obra misionera a aquella obra que se enfoca en los pueblos no alcanzados por el Evangelio y en enviar obreros a esos lugares para que ahí se pueda plantar una comunidad de cristianos. ¿Quién es un no alcanzado? Bueno, vamos a definirlo con este cuadro que tenemos aquí. El alcanzado es una persona con iglesia, con oportunidad de escuchar y conocer, una comunidad con el Evangelio a su alcance, una comunidad donde Jesús es conocido. Un no alcanzado es una comunidad, una persona sin iglesia, sin oportunidad de conocer y escuchar, sin el Evangelio a su alcance, y Jesús no es conocido. Esto es la diferencia entre un alcanzado y no alcanzado. A veces creemos que el vecino mío, que tiene 40 iglesias alrededor, es un no alcanzado. En un concepto es verdad, todavía no fue alcanzado con el Evangelio, pero en realidad él tiene la oportunidad de escuchar, tiene la oportunidad de conocer, tiene el Evangelio a su alcance, conoce de Jesús, sabe que hay cristianos, sabe que hay iglesias, y no está tomando la decisión de ir hacia esa dirección. Por lo tanto, no es lo mismo no tener al alcance lo que necesitamos que tenerlo al alcance y no querer ir a obtenerlo. Vuelvo al ejemplo del alimento y al ejemplo de la panadería, ¿sí? No es lo mismo que yo viva en un lugar donde hay 20 panaderías, pero yo no quiero ir a comprar pan, que una persona que no tiene ni siquiera una migaja de pan a 10 kilómetros alrededor. Son dos situaciones distintas y necesitamos entenderlas para ver dónde está la urgencia y quién es el más necesitado de los dos. Si queremos llevar esto a un plano más entendible, yo le haría la pregunta, mire, aquí tengo una localidad cercana donde la gente quiere comer y tiene 20 panaderías para comer, pero no quieren ir a comprar pan. Y allá tengo otra localidad a 10 kilómetros, donde la gente también quiere comer, pero no tienen pan. Si usted tiene 1 kilo de pan, ¿a dónde lo llevaría? Está claro que esto es sentido común, si no necesitamos ninguna revelación espiritual para entender que la necesidad está en aquel que no tiene oportunidad de tener el Evangelio a su alcance. Y ahí es donde tendríamos que estar enfocando nuestros esfuerzos. ¿Quién es entonces no alcanzado? Un pueblo, un barrio, una etnia con iglesia. Aquí no se debe hacer etnia misionera, no se debe hacer obra misionera. Ahora, en un pueblo, barrio o etnia sin iglesia, aquí sí se debe hacer obra misionera. Son dos situaciones distintas que si no las entendemos rápido, vamos a seguir trabajando en los mismos lugares donde la iglesia ya está instalada, donde hay cristianos, donde el lugar ha sido alcanzado por el Evangelio y aquellos que nunca han escuchado van a seguir esperando que llegue el mensaje. Para graficar esto les pongo una zona de aquí de mi provincia, en Salta, Argentina, con más de 9 iglesias, ¿sí? Bueno, hace poquito escuché que una persona viene aquí como misionero. Está bien, nadie le va a decir que se vaya, ¿sí? Pero esto es no comprender cuál es el concepto real de la obra misionera. La obra misionera tiene una urgencia hoy que es llevar el Evangelio al que nunca ha escuchado del Señor, y en esos lugares son lo que llamamos pueblos, comunidades o etnias no alcanzadas. Definiendo la tarea misionera, ¿cuál es realmente la tarea que tenemos que hacer para terminar la tarea que Jesús nos encargó? Bueno, nosotros hacemos muchas cosas en el área misionera que son todas loables y son buenas y las tenemos que seguir haciendo, pero también tenemos que comprender si esto es la verdadera tarea que el Señor Jesús nos mandó a hacer o hemos desviado del modelo original que Jesús tenía para su iglesia. Por ejemplo, viajes de corto plazo, ayuda social, atender la salud, enviar materiales, construir lugares, edificios, viajes esporádicos a un lugar que no tiene el Evangelio. Todas estas cosas están bien, pero requieren de la tarea completa de llevar el Evangelio a ese lugar y plantar la iglesia en ese pueblo o comunidad no alcanzada. No alcanzan con estas cosas. Estas cosas pueden ser parte de la tarea misionera, pueden complementar la tarea misionera, pueden apoyar la tarea misionera,
pueden ser elementos que acompañen la tarea misionera, pero la tarea misionera en el modelo que Jesús y Pablo nos dejan es una tarea que está enfocada en las personas, en la salvación de la gente y en la conformación de una comunidad cristiana en ese lugar que no tiene el Evangelio. Vamos a la clave entonces. ¿Cómo vamos a poder definir esta tarea? ¿Cuál es la clave para terminar la tarea que el Señor Jesús nos mandó? Me hago preguntas para buscar ejemplos válidos para nosotros. ¿Qué hizo Dios Padre para que el Evangelio llegue aquí a donde nosotros estamos hoy? Hizo algo muy simple, envió un obrero que se llamaba Jesús, fue un obrero de largo plazo, y lo mandó a ese lugar no alcanzado, porque todavía no conocían el Evangelio, la buena noticia. Esa es la acción que hizo Dios Padre. ¿Qué hizo Jesús? Envía obreros de largo plazo a lugares no alcanzados. Envía a los 70 de 2 en 2, les dice, si te abren la puerta, te quedás ahí, plantás la iglesia y empezás la obra en ese lugar. Eran hogares no alcanzados a los cuales Jesús envía a sus obreros. De nuevo, no a ir y venir solamente, sino a establecer su iglesia en esos lugares. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? A través de todo el relato que vemos en los Hechos, continuamente enviando obreros de largo plazo a lugares no alcanzados. Ahí el Espíritu le habla en Hechos 13 a la iglesia de Antioquía, dice que el Espíritu es el que llama a los líderes, indica quiénes van a salir, los envía al campo misionero y los envía a hacer una tarea bien clara, que no es ninguna de esa lista que vimos recién, no es ayuda social, no son viajes de corto plazo, son claramente obreros que van a plantar iglesias en lugares donde no hay iglesias. Último ejemplo, ¿por qué oró Jesús? Jesús rogó al Señor de la mies, no le pidió materiales, no le pidió plata para los edificios, no le pidió médicos, no le pidió poder atender la salud social, no, ¿qué le pidió? Obreros, obreros. ¿Por qué le pide obreros? Porque el obrero es el que planta la iglesia en ese lugar. Y al plantar la iglesia en ese lugar, todas las otras cosas van a venir por añadidura. Se podrá ayudar en lo social, la gente va a cambiar y va a empezar a cosechar, va a empezar a cuidar su salud. Todo va a ser afectado si la iglesia es plantada. Ahora, si la iglesia no es plantada y el evangelio no llega a ese lugar, la buena noticia no llega, no habrá transformación de esa comunidad por más otros trabajos extras que nosotros estemos haciendo en el campo. Por eso la claridad de Pablo y de Jesús en su modelo de tarea misionera, ¿sí? De renunciar, viajar, encarnarse y plantar. ¿Cuál es la clave para terminar esta tarea? Entonces, enviar obreros de largo plazo a pueblos no alcanzados a plantar iglesias. Por eso necesitamos que la iglesia se levante, que los cristianos se levanten, que los pastores tomen conciencia, que reconozcan a aquellos que son obreros, que están llamados. Se calcula en una estadística que se hizo hace unos años que hay por lo menos 4 personas con llamado misionero en cada iglesia evangélica. Imagínense ustedes, si usted multiplica esto por las iglesias de su país, se va a dar cuenta del ejército de obreros que Dios tiene listos, preparados para ser capacitados y enviados a terminar la tarea. Si en un país como Argentina, tomo el ejemplo de Argentina porque es mi país, usted aplíquelo a su país, pero si en mi país hay 15.000 iglesias y los pueblos alcanzados son 6.000, quiere decir claramente que tenemos los recursos necesarios, tanto en obreros, como en dinero, como en logística, para enviar los obreros a esos lugares y terminar la tarea. Sin embargo, esto no sucede hace años y por ahora la iglesia no está enfocándose en esta tarea. Si la iglesia no se enfoca en esta tarea, evidentemente van a pasar los años y esta tarea no va a ser terminada. Por eso es que necesitamos desde el área de la misión empezar a enfocar más claramente qué es lo que queremos hacer con este mandato que Jesús nos dejó. Vamos a ser parte de este sueño de Dios de que el Evangelio sea predicado en cada pueblo y nación. Vamos nosotros a colaborar con eso, vamos a enfocarnos en cómo seleccionamos, capacitamos y enviamos, sostenemos y cuidamos obreros en esos lugares donde todavía el Evangelio no ha llegado. Evidentemente estamos como iglesia
frente a un desafío especial y cada uno de nosotros tendrá que ir haciendo sus evaluaciones, haciendo sus reajustes y viendo cómo desde nuestra vida, desde nuestra iglesia, desde nuestro ministerio, nosotros podemos enfocarnos y colaborar con el trabajo de terminar la tarea de llevar el Evangelio a cada pueblo y a cada nación. Desde En Misión a Pueblos No Alcanzados, que es el ministerio del cual soy coordinador, los invito a que puedan visitar el sitio para encontrar ahí recursos ministeriales para todas las áreas misioneras. Estamos hoy trabajando con recursos para el área de la oración y la intercesión, que es una de las áreas misioneras. Para la movilización, tenemos un plan de movilización misionera para iglesias y grupos. Tenemos un plan de plantación de iglesias para todos aquellos que quieren plantar iglesias, ya sea en Samaria, Judea o lo último de la tierra. Tenemos centros de capacitación unidos con la red de misiones mundiales, donde estamos todos incluidos ahí para poder capacitar. Hay muchas opciones para capacitar. Estamos apoyando 32 obreros en pueblos no alcanzados en este momento, para que justamente todos los recursos que podamos reunir de cristianos, iglesias y pastores estén enfocados en obreros que van a lugares no alcanzados. Y finalmente también hay muchos recursos que tienen que ver con el cuidado integral del misionero, que es un área que necesitamos desarrollar para que los obreros que van a trabajar realmente estén cuidados ahí en el campo. Así que confío que el Señor hará en cada uno de ustedes lo que tiene preparado, y que en la vida de cada uno y en la iglesia de cada uno ustedes puedan hacer una revisión, un reajuste, una evaluación de cómo están frente a la tarea, porque evidentemente un día vamos a estar delante del Señor, Él nos va a preguntar qué hicimos con esta tarea que nos encargó, y cada uno de nosotros tendrá que responder, ¿sí? En ese momento ya vamos a estar en la eternidad, así que evidentemente Dios no va a tener ningún apuro, ¿sí? Vamos a tener tiempo para contestar, y este es el tiempo en que tenemos que preparar las respuestas, ¿sí? Esto es, Señor, lo que yo hice con mi vida, esto es lo que hice con mis bienes, con mi dinero, con mis capacidades, con mi tiempo, esto es lo que yo hice con todo lo que tenía, con todo lo que vos me diste. Bueno, esta es la manera en que yo lo enfoqué en esa tarea que vos nos mandaste hacer. Creo que estar listos para responder estas preguntas es lo que nos va a dar tranquilidad, nos va a dar seguridad al estar delante del Señor, de que hicimos todo lo que podíamos hacer aquí en la tierra para que el Evangelio llegue a cada lugar.